Comenzamos un nuevo libro, nuevamente, el libro de Deuteronomio, Sefer Dvarim, en Parashat Dvarim, es la primera parashá. Como siempre, los textos de la Torá están, maravillándonos con una inmensa cantidad de textos, de historias, de narrativas. Yo quiero tomar una pequeña que aparece en el primer capítulo. El primer discurso, porque el libro de Deuteronomio tiene muchos discursos por parte de Moshe, el líder, a su pueblo, sobre todo siendo este el último libro, él va a partir dentro de algunos capítulos. Ya prácticamente estaba preparado para partir en el libro de Números, el libro anterior que habíamos leído. En este texto, Moshe se dirige al pueblo de Israel, quizás uno de los primeros discursos en el cual parece preparar al pueblo de Israel para los años que vendrán, años en los cuales él, por supuesto, no va a estar presente, y indica algunos aspectos que tienen que ver con aquellas virtudes que caracterizan a los hombres cuando estos realmente actúan y se manejan de manera ética en su vida de relación, en su vida profesional, en su vida de comunidad, ¿no? Entonces él comienza primero recordando la voluntad de Dios de que ellos finalmente entren a la tierra prometida, la conquisten y la posean. El texto recuerda lo que Dios le había dicho en su momento a Moshe y que, por supuesto, el pueblo había recibido, que Dios le había prometido la tierra a Abraham, Isaac y Jacob, que sea para su descendencia, o sea que son ellos mismos los que van a tener que poseer esa tierra. Sin embargo, Moshe lo primero que dice es una alusión a una actitud de humildad que él toma respecto del pueblo. En determinado momento, Moshe le dice al pueblo que él le había comunicado a Dios, primero que él solo no podía llevar adelante la carga del pueblo. No podría pensar una persona más insegura o con más necesidad de mostrar su liderazgo, no va a comenzar planteando las dificultades que él tenía para poder sostener al pueblo. Es cierto que Moshe, en este trozo del primer capítulo de nuestra parashá, dice que Dios volvió al pueblo tan grande, con tantos habitantes, con tantas personas, y agrega inmediatamente, y quiera Dios que pueda multiplicarte otras muchas veces más, oh pueblo de Israel. Pero erais muchos, ¿no es cierto, vosotros? Y yo solo no podía, no podía organizarme. Entonces dice, les pedí que eligiéramos a personas capaces, a personas avesadas, a personas con capacidad, para que puedan ayudarme en la distribución de aquellas cosas que había que hacer en el seno del pueblo. Poco tiempo después, cuando ha terminado esta afirmación, donde Moshe lo primero que dice es que necesitó ayuda, como acabamos de mencionar, él habla de la necesidad de hacer justicia, de que sean justos con el prójimo, que sean justos. Y cuando hablaba de estos líderes que estaban ahí para poder ayudarlo, él recuerda que le dijo a esos líderes que actúen, como estoy mencionando ahora, con justicia, con equidad, con bondad, que no favorezcan a la persona más fuerte, ni ataquen a la más débil, ¿no es cierto?, sino que juzguen a cada uno de acuerdo a los méritos de aquello que están presentando. Y después les dice, cuando haya algo que ustedes no sepan hacer, vengan y me lo dicen a mí, y yo voy a ver cómo lo resuelvo. Nosotros tenemos en los libros anteriores de la Torá dos eventos donde Moshe concretamente pide ayuda. Un evento que aparece en el libro de Éxodo, cuando muchos recordaremos, fue visitado él por su suegro, por Yitro, y Yitro le aconseja que se organice porque él solo no podía llevar adelante su tarea como corresponde. Y otro mucho más adelante, en el libro de Números, cuando el propio Moshe le dice a Dios que él no puede sostener al pueblo y que, le organice un grupo de gente que pueda ayudarlo, y ahí aparece la historia de los ancianos que fueron elegidos por parte de Moshe, y Dios transfirió el poder de Moshe a estos hombres, 70 ancianos, para que puedan ayudarlo a él. O sea que Moshe tiene un récord de reconocimiento de sus limitaciones y de poder y de pedir ayuda para ello. En este segundo punto, Moshe le dice a los líderes del pueblo, recordando lo que había dicho en su momento a quienes lo ayudaron, que aquella cosa que sea importante se la traigan a él. Entonces, él comenzó sus palabras
marcando los límites de su propia capacidad. Desde ese lugar de humildad, él tiene mucha más solidez de decirle a otro, si algo no lo saben hacer, no jueguen a que lo saben todo. No improvisen frente a una solución que por ahí puede ser una mala solución, simplemente para mirarse ustedes al espejo y se reconozcan como autosuficientes. Como él dijo en su momento, yo esto no lo puedo hacer solo, necesito ayuda, si ustedes no van a poder juzgar como corresponde en algún caso complejo, vienen y me lo traen a mí. Desde la humildad, uno puede exigirle al otro que también sea humilde, porque se coloca a uno mismo primero como ejemplo de lo que va a pedirle al otro. Y de esa manera los mensajes se pueden transmitir de manera mucho más plausible, mucho más lógicos y de manera mucho más simple. Ojalá que cuando nosotros vayamos a apuntar, a señalar el defecto de otro, estemos perfectamente preparados para poder encontrar ese defecto en nosotros y no tengamos ningún empacho, ninguna vergüenza y ninguna dificultad en confesarlo y abrirlo en forma total para que eso nos dé autoridad para hacer lo mismo con las dificultades de las otras personas. Shabbat Shalom para todos.